¿Es incorrecto abandonar mi plan de destruir Horario? Nota del autor, ha pasado bastante tiempo desde que publiqué algo, ¿verdad? Tengo varias historias en distintos niveles de avance, así que espero poder empezar a cambiar eso. Esta historia surgió de una conversación con un amigo, estuvimos intercambiando ideas y me gustó tanto que quise esbozar rápidamente cómo sería algo así, y en cambio terminó convirtiéndose en esto. Bueno, espero que les resulte divertido también. De entrada diré que esta historia protagoniza a Alfia y menciona a Metería y Salt, la tía, la madre y el amigo de la familia de Bao, respectivamente. Es difícil decir si esos personajes son spoilers, son canon, pero no han aparecido en ninguno de los libros principales ni en Sword Oratoria, hay que hurgar bastante en material secundario para encontrarlos. Todos están muertos, así que no aparecerán en la trama principal salvo en menciones de pasada. Dicho esto, esta historia no sigue la ruta de Dan Machi, por si están familiarizados con ella. Si no saben quién es Alfia, en pocas palabras, fue una aventurera de nivel 7 en la familia Era. Es alta, esbelta y hermosa, con un cabello blanco como la nieve, idéntico al de Bao. A diferencia de él, sin embargo, tiene una personalidad cínica y amargada, ya que nació con salud y talento mientras que su hermana gemela, Metería, nació sin nada y enferma. Alfia se culpa a sí misma por ello y siente que robó la parte de su hermana mientras estaban en el vientre materno. Aparenta ser serena y controlada, pero en el fondo es bastante apasionada e incendiaria. Es dura, fría y difícil, obsesionada con el silencio y tan vanidosa con su apariencia que le aterra que la consideren la tía de Bao porque la haría sentir vieja. Y en el canon se unió a los malhechores junto con Salt para sembrar destrucción y caos en Horario, intentando forzar a las familias restantes a forjar héroes lo suficientemente poderosos como para tomar el relevo y derrotar al dragón negro de un solo ojo en su lugar. Y ahora que suena de lo más encantadora, veamos qué impacto tiene en la historia. La doncella del silencio se encontraba enfrascada en una conversación completamente innecesaria. Eso no era ninguna sorpresa. No importaba cuánto anhelara la paz y la quietud, la gente siempre se las arreglaba para irrumpir en su tranquilidad con peticiones, atenciones o cualquier otra molestia tediosa. Lo que sí era sorprendente era que ella misma la había iniciado. Y que era ella quien la mantenía viva. Lejos de la ciudad amurallada donde había forjado su leyenda, Alfia se encontraba ahora en el campo abierto, en medio de ningún lugar, en un pueblito tan insignificante que jamás había aparecido en ningún mapa que ella hubiera visto. Era completamente olvidable y absolutamente intrascendente. También era el lugar donde el dios Zeus había huido y donde había ocultado a Balcrano, el hijo recién nacido de la hermana de Alfia. Por ese pequeño ser lloroso estaba ella aquí. Y él era también, frustrantemente, la razón por la que Alfia había iniciado aquella conversación del todo innecesaria. Salt estaba frente a ella con los brazos cruzados y el semblante tan sombrío como siempre. Como el último miembro sobreviviente de la familia Zeus, tal como ella era el último vestigio de la familia Hera, el destino que se extendía ante ellos había estado entrelazado. O al menos, así había sido. Así debía haber sido. Una vez más, él le preguntó sobre sus intenciones, qué pensaba hacer a continuación. Y Alfia descubrió, una vez más, que seguía sin poder responder. No debería haber ningún motivo para preguntar. No debería haber ningún motivo para que ella lo hubiera llamado en primer lugar. Ya habían decidido lo que debía hacerse, lo habían hablado largo y tendido, o tanto como alguien se atrevía a hablar largamente con ella, y ambos habían llegado a la misma conclusión. No era que se sintiera especialmente culpable ante la idea de convertirse en enemiga de Horario. La ciudad había expulsado a su familia casi en el mismo instante en que fueron destrozados por la última gran expedición. El estrés de la derrota y la huida había cobrado un precio altísimo en todos ellos, suficiente para provocar la muerte prematura de su hermana. Metería había muerto antes de que Alfia pudiera siquiera reunirse con ella, apenas unos días después de dar a luz. Todo lo que Alfia había amado o deseado había sido destruido. Estaría encantada de encarnar el papel de villana y golpear a todo lo que le había hecho daño.
Y tampoco es que le temiera a la muerte. Solo iría a reunirse con su diosa, con su hermana y con todos los incontables camaradas que se le habían adelantado. Desde el momento de su nacimiento, su vida había sido un pecado. Si debía terminar para completar una última gran hazaña, ese era un intercambio digno. Tampoco tenía dudas sobre lo que debía hacerse. El mundo necesitaba un héroe. La ciudad estaba esperando un héroe. Y ella había visto con sus propios ojos cuán débil era Horario. Sabía muy bien cuán patéticas eran las familias que quedaban. Entre ellas no había ningún héroe. Para forjar un héroe, Horario necesitaba un villano. Alguien capaz de quebrar el sistema tal como existía. Un villano que impusiera la adversidad al pueblo, que humillara al gremio y sembrara el caos en las calles. Un villano que se convirtiera en el desafío que la próxima generación debería superar. Un villano que destruyera el orden vigente y que a su vez muriera a manos del nuevo orden que emergiera en su lugar. Todo esto lo sabía. Con todo esto había estado de acuerdo. Sus contactos con los malhechores ya estaban preparados y su papel en lo que estaba por venir ya había sido plenamente definido. Y aún así, no podía pronunciarlo. Salt la esperaba, aguardando su respuesta, que confirmara el plan y se marchara con él. Pero la doncella del silencio se había quedado sin palabras. Frustrantemente, habían sido las palabras de otro hombre las que se le habían quedado clavadas en la mente y habían cambiado algo dentro de ella. No importaba que ya no estuviera entre los vivos, cualquier pensamiento relacionado con el marido de Metería era garantía de que la bilis le subiera al estómago, así que sofocó ese pensamiento de inmediato y, girando levemente, dio voz por fin a las dudas que habían ido envenenándola por dentro. ¿Y si este plan no es más que soberbia? ¿Horario necesita esto de verdad o simplemente nos lo estamos diciendo para lamer nuestras heridas? ¿Para seguir sintiéndonos una parte importante de la historia de esta ciudad? Salt resopló, descartando su pregunta de inmediato. Sea soberbia, autocomplacencia o incluso buenas intenciones mal encaminadas, es el único camino que veo en el que la humanidad sobrevive. Las dos grandes familias estaban rotas. Y lo que era peor, los dos sabían en lo más profundo de su ser cuán lejos habían estado, incluso la familia Zeus y la familia Hera, de la tarea que el mundo les exigía. Las dos familias más poderosas, los aventureros que habían descendido más profundo en el Dungeon de lo que nadie se había atrevido a soñar, quienes habían destruido al Vigimes y al Leviatán. No había nadie en el mundo que se les acercara en poder, y el dragón negro de un solo ojo los había dispersado sin el menor esfuerzo. Eran demasiado débiles. Y los que los seguirían serían aún más débiles. Los malhechores arrancarán el corazón de Horario, mientras las familias restantes se conformarán con contenerlos y con hacer lo que siempre han hecho. Y entonces el dragón los destruirá a todos, dijo él, tan directo como siempre. El mundo necesitaba un héroe. Por última vez. El último héroe. Y nosotros le daremos la desesperación necesaria para crearlo. Tu Dios dice que quiere hacer de Baal ese héroe. Que será el legado de la familia Zeus. Salt volvió a resoplar, negando con la cabeza con desdén. Zeus dice muchas cosas. ¿Está realmente comprometido con eso? ¿Lo verá hasta el final? Uno de los motivos por los que siempre se habían llevado bien era que él no tenía mejor opinión de su dios patrón que la que tenía Alfia del suyo. ¿De verdad vamos a confiarle Horario, todo el mundo, a un niño? El padre de ese chico no era más que un cobarde y un pervertido. Otra de las razones por las que se entendían tan bien, el desprecio compartido hacia ese hombre. Alfia no iba a contradecirlo. El hijo de su hermana ciertamente no era vástago de nadie ilustre, y su propio parentesco con él tampoco significaba mucho. Ella no había sido lo suficientemente poderosa como para cambiar nada, esa era una más de sus innumerables penas. En realidad, venir aquí podría haber sido su mayor error. Había sabido que era un error desde el principio. Tenía todos los motivos del mundo para no hacerlo.
Nunca había querido que se le recordara que existía un niño en el mundo que algún día podría llamarla tía. El lugar estaba demasiado lejos de todo y de todos. Zeus estaba ahí, así que, por supuesto, era un hervidero de ruido. Un bebé pequeño estaba ahí, así que, por supuesto, el ruido era aún peor. Cuando fue a verlo, el niño la había mirado con esos ojos rojos detestables heredados de un padre igualmente detestable. Y entonces su corazón había dado un vuelco cuando el bebé le sonrió. Y luego dio otro cuando le pasó los dedos por su cabello blanco como la nieve. Igual al suyo. Igual al de Metería. Pedir cargarlo había sido, Alfia estaba convencida de ello, el mayor error de su vida. Todavía podía oír la risa maldita de Zeus resonar en su mente. Baal estaba dormido para entonces, por suerte, así que no la había agobiado con ruidos adicionales. Pero de todas formas se había aferrado a ella y había emitido sonidos suaves y contentos, y le había recordado tanto a su hermana que, de haber sido cualquier otra persona, estaba segura de que habría llorado. Alfia no era maternal, ni se consideraba a sí misma una persona especialmente grata. No había guardado mucho amor por nadie en este mundo, ni siquiera por la diosa Hera que tanto le había dado. Pero de alguna manera, con una frustración lacerante, dolorosamente, con vergüenza, con irritación, con todo el ruido que eso implicaba, había amado a Baal desde el momento en que lo tomó entre sus brazos. Sad. Voy a quedarme aquí. Y así, sin ninguna razón aparente para hacerlo, había rechazado el plan que ella misma había trazado junto al último gran aventurero que quedaba en el mundo. No se sentía especialmente miserable por ello, aunque le sorprendió descubrir que sí sentía algo parecido a la culpa. Comprendía perfectamente cuán inútil era este cambio de parecer. No había absolutamente ninguna razón para creer que Baal pudiera convertirse en el último héroe, ni en nada notable. Pero de todas formas había decidido confiarle el futuro de Horario. La conversación duró apenas unos minutos más. A pesar de los muchos años que se conocían, a pesar de cuántas veces habían combatido lado a lado, y a pesar de que ella lo estaba enviando solo a su muerte, no había mucho más que decir. O quizás era precisamente porque se conocían desde hacía tanto que no había razón para decir nada más. No intentó cambiar su parecer, no tenía motivos para hacerlo, no cuando ella misma no creía que su propio camino fuera el correcto. La resolución de Sald era inquebrantable. Regresaría a Horario como villano y desataría una venganza terrible, destruiría la ciudad tal como era y la obligaría a convertirse en una que pudiera crear un héroe capaz de salvar el mundo. Crearé una ciudad que no necesite que Baal tome ni siquiera un arma, prometió. La resolución de ella era igualmente firme. Se quedaría allí, a pesar de ese Zeus maldito y todo el ruido que hacía. Protegería el legado de su hermana, criaría a Baal. Sin importar las dudas de Sald ni la falta de compromiso de Zeus, ella lo criaría para que se convirtiera en el último héroe. Era un niño inocente, no había heredado la debilidad de Metería ni los pecados de Alfia, y ella se aseguraría de que no se pareciera en nada a ese padre suyo. Sería el hombre que Horario estaba esperando. No dejaré que nada de esto sea en vano. Ni nuestros pesares, ni nuestro fracaso, ni nuestros camaradas caídos, prometió. Me voy, entonces. MM. Sus despedidas fueron tan breves como siempre. Ninguno se estremeció ante el destino que ahora los separaba. El último miembro de la familia Zeus se alejó adentrándose en la oscuridad. Moriría como el villano necesario para cambiar y salvar Horario. El último miembro de la familia Hera caminó hacia la cuna junto al fuego. Abandonaría su papel de villana para vivir y criar al héroe que salvaría al mundo. Si hubiera sido una persona sentimental, o alguien dado a la reflexión, Alfia quizás habría pensado que era al menos algo apropiado que, con su mera presencia, Baal ya hubiera salvado a una mujer. Pero no lo era, así que simplemente apartó a Zeus de la cocina y se ocupó ella misma de preparar la próxima comida del bebé. Pasaron varios años. Alfia siempre había sido una persona terca, y criar a Baal, por mucho ruido que implicara, no había sido ninguna excepción.
Los años transcurrieron, él creció, se hizo más alto, más fuerte, más apuesto, mucho más ruidoso, y ella había estado con él en todo momento. Irritantemente, el afecto que le tenía no había hecho sino crecer con el paso del tiempo, tanto que no solo había terminado por permitirle abrazarla en sus frecuentes arrebatos de entusiasmo juvenil, sino que en ocasiones era ella quien extendía los brazos y lo atraía hacia sí. Dentro de sus posibilidades, y sin ninguna experiencia previa con niños, consideraba que los años habían sido productivos. Con era de vuelta en el cielo, carecía de poderes y jamás había tenido especial habilidad en el combate, pero, aunque siempre había dejado claro que le parecían ridículas sus habladurías sobre el heroísmo, había pasado esos años entrenándolo lo mejor que podía, inculcándole conocimiento y estrategia, tal como Zeus le inculcaba heroísmo y asombro. En eso, al menos, no había intentado interferir con el patético método de crianza de Zeus. Ese tipo de maravilla y deleite era lo que correspondía al hombre que sería héroe, y no era algo que ella pudiera enseñar con tanta facilidad. Alfia había visto demasiados camaradas muertos y sueños truncados como para hablar con tanto romanticismo sobre el Dungeon y las aventuras que aguardaban dentro. Pero ahora todo eso había terminado. Sal llevaba mucho tiempo muerto. Y ahora Zeus también los había abandonado. Tal como ella había predicho, el dios del trueno había sido poco fiable hasta el final. No le había dicho nada, ella no tenía la menor idea de sus motivos ni de sus pensamientos. ¿Había renunciado a ese juego de criar a Bao? ¿Acaso nunca había creído de verdad en el potencial del chico? ¿Tenía algún plan propio? No había manera de saberlo. Lo único que sabía era que se había ido, y que Bao estaba inconsolable. Y, por primera vez en su vida, Alfia no hizo el menor intento de silenciar el ruido que casi la abrumaba. Bao lloraba y sollozaba, aferrado a su vestido, berreando como nunca antes lo había visto hacer. Alfia no dijo nada, simplemente lo rodeó con los brazos y lo estrechó más contra ella, envolviéndolo en su abrazo y dejándolo desahogar su dolor contra su pecho. El sonido era insoportable, pero no porque le taladrase los oídos, sino porque su dolor claro y sin filtros le desgarraba el corazón de una manera tan terrible que sintió que haría cualquier cosa con tal de aliviar su sufrimiento. Estaba absolutamente furiosa, pero no con el ruido que la golpeaba por dentro. Cada celda de su rabia ardiente estaba dirigida al dios ausente, al dios que había abandonado a ese chico que lo amaba. Pasó algún tiempo después de eso. Otra semana se deslizó mientras Bao se recuperaba lentamente de su dolor y de la primera muerte que había conocido. Era una lección dolorosa, una que ella habría retrasado mucho más de haber podido, pero también una que Alfia decidió marcaría el final de su estancia en ese pueblo campesino. Era hora de regresar a Horario. Era pronto, probablemente demasiado pronto. Había planeado tomarse algunos años más para dejar que Bao se fortaleciera aún más. Tenía pensado presentarlo a alguna de las familias que operaban fuera de la ciudad del Dungeon, a alguna de las pocas ambiciosas que aspiraban a mudarse a la gran ciudad. Habrían servido como un trampolín adecuado, si no para otra cosa, pero Zeus había puesto las cosas en movimiento, la suerte estaba echada, y Alfia nunca había sido de las que niegan el llamado del destino. Lanzarlo directamente en el camino de sus sueños y las historias que había idolatrado toda su vida le daría a Bao la oportunidad de concentrarse en algo distinto a su soledad. Siguiendo ese razonamiento, Alfia hizo un show de oponerse a la idea y postergó el viaje por una semana completa tras la muerte de Zeus, antes de ceder finalmente. De todas formas no tenía muchas otras opciones, la casa había quedado medio destruida. Todo su escaso equipaje y sus ahorros actuales eran lo único que les quedaba. Incluso con la aventura que se abría ante él en el horizonte, el duelo de Bao lo seguía como una nube. La pérdida de su abuelo era, sin duda, un evento que había sacudido el mundo de ese joven hasta los cimientos. Alfia lo atrajo hacia ella y tomó su mano con firmeza, sin hacer ningún intento de soltarse, mientras emprendían su caminata lenta y silenciosa hacia la ciudad amurallada. Demasiado absorta en sus propios pensamientos, en su ira y en sus ambiciones, los ojos de Alfia estaban puestos únicamente en la distancia que aún tenían por delante.
Así, fue Bao solo quien notó el espectáculo extraordinario que pasó directamente sobre sus cabezas, una estrella brillante e incandescente cruzando el cielo y cayendo hasta tocar la tierra. Mucho había cambiado en su ausencia, estaba segura, pero entrar a Horario resultó tan sencillo como había esperado. El lugar de la ciudad del Dungeon en el mundo seguía siendo tan preeminente como siempre. Alguna combinación de la distancia recorrida, el tiempo transcurrido y la novedad de llegar por fin a la ciudad que había escuchado mencionar tantas veces en cuentos y sueños terminó por levantar el ánimo de Bell. El chico había vuelto a ser el mismo, prácticamente brincando con cada paso mientras cruzaban la procesión de entrada a la ciudad y mientras daba su nombre e intenciones al guardia con entusiasmo desbordado. Familia de Ganesa, anotó ella distraídamente. Por su parte, Alfia dio un nombre falso y declaró sus intenciones únicamente como tutora y proveedora del chico. Eso, al menos, era apenas una mentira. Aunque le resultaba conveniente ocultar su identidad, una parte de ella no pudo evitar sentirse ofendida al descubrir que, en el tiempo que había estado lejos, ya había caído lo suficiente en el olvido como para que los guardias de la puerta no la reconocieran a primera vista. Incluso descontando lo mucho que eso aliviaba su orgullo frecuentemente herido, los guardias ni siquiera tenían la excusa de que luciera diferente, ya no tenía el falna que alguna vez había estado inscrito en su espalda, pero su cuerpo había sido transformado profundamente por su poder, envejecía más rápido que antes, pero un par de décadas apenas habían dejado huella visible en su apariencia. Si hubiera sido optimista, habría pensado que quizás Alda había tenido tanto éxito en su misión que una aventurera de nivel 7 ya apenas valía la pena anotar en Horario. Pero Alfia nunca había sido una persona de fe ni de esperanza, así que simplemente murmuró un insulto sobre la incompetencia del guardia una vez que hubieron pasado. En verdad, la ciudad en sí era tan imponente como siempre lo había sido. Bell, como era previsible, recorrió la avenida principal con los ojos como platos de asombro, y así continuó durante varias horas, hasta que Alfia por fin logró hacerlo volver a la realidad después de haber arreglado un alojamiento para esa noche. Los detalles habían cambiado, pero la ciudad en lo esencial seguía siendo la misma, tal como había esperado. Era tan ruidosa como había esperado también, pero de algún modo el zumbido de las calles de Horario traía consigo suficientes recuerdos gratos como para que el bullicio no le importara demasiado. A partir de ahí, cada uno se ocupó de sus asuntos. Bell se dedicaría a buscar una familia y comenzar su camino en el Dungeon. Mientras que ella descansaría, leería, comería algo, lo que le apeteciera. Los días pasaron, uno a uno, y pronto Alfia se vio obligada a hacer una reevaluación bastante drástica de la situación. Nunca se lo había dicho, por supuesto, y jamás se lo diría, pero después de tanto tiempo criándolo y viéndolo crecer, el bebé que la había encantado al instante se había convertido en alguien más alto, más fuerte, más impresionante y más apuesto con cada día que pasaba. Ya no era solo el hijo de su hermana, ni tampoco un simple recordatorio de aquel hombre, era únicamente su adorado Bao. Un chico por quien habría destrozado el mundo entero y torcido el destino. Y más que eso, era el joven de quien sabía con certeza que se convertiría en el hombre al que podría confiarle Horario. Zeus había llenado a Bao de historias y leyendas, Alfia había añadido correcciones, acotaciones o, muy de vez en cuando, sus propios relatos. Nunca le había hablado de la ambición que los guiaba, ni de la misión. El sueño de convertirse en héroe había nacido de los deseos más puros de Bell, y con Zeus avivando las llamas de la ambición, Alfia se había convertido en la villana de la historia, templando el arrebatado incentivo de Zeus con sus advertencias y sus preocupaciones. Mientras el dios sentaba a Bao en sus rodillas y le contaba hazañas heroicas y grandes batallas, Alfia lo obligaba a correr por el pueblo para que tuviera la fortaleza suficiente siquiera para soñar con tales cosas. Incluso ahora, estaba segura de que Bao creía que ella simplemente seguía la corriente de sus sueños, que el apoyo que le había ofrecido y la promesa de ver sus esperanzas realizadas provenían de la obligación o de la preocupación. Se había convertido en su meta, la mujer que él creía que dudaba de él y un obstáculo que superar y ante el que demostrar su valía. Era un desafío para que él lo venciera y forjara su determinación aún más fuerte. Estaba bien.
El papel de villana le sentaba mejor de todas formas, mucho mejor que el de protectora amorosa y dedicada en el que, de algún modo, con enorme irritación de su parte, se había convertido con el paso de los años. Y ahora, cuando lo miraba en estos días, cuando veía la determinación y el anhelo ocultos en el rostro amable del chico al que había seguido durante tanto tiempo, ya ni siquiera podía imaginar las dudas que alguna vez había albergado, las que le había expresado a Sald. Todo le parecía tan ridículo ahora. Este era su adorado Bao. ¿Cómo podía alguien dudar de que era el hombre que pondría la ciudad patas arriba, el que se convertiría en el último y más grande héroe y que finalmente pondría fin a la historia que había comenzado con el descenso de los dioses? Lamentablemente, eso era solo lo que ella veía. Tras haber pasado varios días en la ciudad, era dolorosamente consciente de lo que el resto de Horario veía, un crío enclenque y delgaducho, un chiquillo que no le serviría absolutamente a ninguna familia y que sin duda moriría en cuestión de días si alguien fuera lo suficientemente imprudente como para llevarlo al Dungeon. Era irritante. Casi lo suficiente como para hacerle querer desechar el anonimato con que se había envuelto. Después de todo el tiempo que había pasado en la gran ciudad y de todo lo que había logrado, estaba segura de que su nombre todavía tenía suficiente peso como para convencer a alguna de las familias más respetables de acoger a Bao. Como último recurso absoluto, podía ofrecer su propia lealtad como moneda de cambio. No había ninguna familia en el mundo que rechazara la oportunidad de reclutar a una aventurera de nivel 7. Y sin embargo, a medida que pasaban los días, se contenía y no hacía nada para dirigir los esfuerzos de Bao ni para resolver la situación con sus propias manos. Era la misma mentalidad espartana que siempre había aplicado con sus estudiantes. Todo el afecto que había acumulado hacia Bao, con gran frustración suya, no hacía más que reforzar ese impulso, consentirlo solo frenaría su desarrollo. Necesitaba enfrentarse a desafíos desesperados y superarlos con su propia fuerza. Nunca hubo héroe que caminara un camino trazado por otros. A pesar de eso, y a pesar de sus afirmaciones altruistas respecto a su enfoque, no había manera de negar el alivio que había sentido esa primera noche en la ciudad cuando le informaron que Val había sido rechazado tanto por la familia Loki como por la familia Freya. Aparentemente dispuesto a apuntar tan alto como la mismísima Torre de Babel, se había presentado inmediatamente ante las familias más prestigiosas de la ciudad y apenas había recibido una mirada de cada una antes de que lo empujaran de vuelta a la calle. Lógicamente, Alfia sabía que sus sentimientos eran equivocados. Si su único propósito era impulsar el crecimiento de Bao y ayudarlo a realizarse como el último héroe de Horario, entonces en las circunstancias actuales no había familias mejor preparadas para esa tarea que esas dos. Con los compañeros más poderosos y la experiencia más profunda en el Dungeon, podían protegerlo, apoyarlo y hacerlo crecer más rápido que nadie. Y sin embargo, la mera idea le tensaba los puños a los costados y le enfriaba la mirada hasta casi congelar el cristal de la ventana junto a ella. Alfia no era una persona perfecta. Era mezquina, rencorosa, egoísta y, lo que era más importante, habían matado a su hermana. No intencionalmente, y no de forma directa, por supuesto. Bajo la vigilancia del gremio, los aventureros raramente morían en los combates de aquellos días caóticos de Horario, y una civil como Metería estaba más allá de toda duda. Las fuerzas de Loki y de Freya habían combatido a los malhechores y habían derramado sangre para estabilizar la ciudad durante los disturbios que siguieron. Ninguna de las dos habría tolerado una masacre indiscriminada. Pero el resultado era el mismo. Su fracaso ante el dragón había destrozado a las familias Hera y Zeus, y con su sangre en el agua, sus rivales habituales no habían tardado ni un instante en levantarse y tomarse su revancha, expulsándolas de la ciudad. Los pecados que conformaban la vida de Alfia siempre habían cobrado su precio en Metería. Su hermana había sido frágil desde siempre, y dar a luz a un hijo la había debilitado aún más. Verse de repente arrancada de su hogar, de la iglesia que había mantenido como santuario y de la calidad de atención médica que podía encontrar en Horario. Con la fachada de calma desvaneciéndose por completo, el ceño de Alfia se profundizó mientras se perdía en los amargos recuerdos. La idea de que ambas diosas dominaban no solo la ciudad del Dungeon sino el mundo entero era casi más de lo que podía soportar.
Caminar por la ciudad y ver la adoración pública con que ambas parecían bañarse había estado a punto de hacerla desear ejecutar el plan de Sal por sí misma, todos estos años después. Gruñe. Era poco frecuente que fuera ella quien rompiera un silencio cómodo. Pronto el momento pasó y volvió a recomponerse. Bao regresaría pronto, y aunque esperaba su éxito, a juzgar por los resultados anteriores, solo podía asumir que llegaría a contarle otro día de fracasos. En realidad no había ningún daño real en eso, la vergüenza y el dolor de sus fracasos solo harían más poderoso su eventual éxito. Y aunque había exagerado ostensiblemente la precariedad de sus fondos restantes, para evitar que se acostumbrara a depender de su apoyo económico, la verdad era que le quedaban valis más que suficientes para varios meses. Y si eso no bastara, había numerosos escondites que la familia había dejado por toda la ciudad de los que podía tirar. Aún así, por muy adorable y querido que fuera, no convenía que Bao se volviera dependiente de ella. Cualquier desesperación que sintiera ahora solo lo forjaría con una motivación aún más fuerte. Era duro, pero su entrenamiento siempre lo había sido. Sus pensamientos fueron interrumpidos de pronto por el sonido familiar de pasos pesados y lentos subiendo desalentados por las escaleras hacia su habitación en la posada. Moviéndose hacia la pequeña cocina, Alfia respondió al saludo exhausto de Bao con uno plácido mientras el chico se desplomaba por la habitación y se tendía como un costal sobre la mesa, mientras ella comenzaba a preparar la cena. Como era de esperar, parecía que el día había sido igualmente infructuoso en su búsqueda. Con un pequeño empujón, fue extrayéndole los detalles, ofreciendo su apoyo habitual en silencio y sin palabras mientras sacaba varios ingredientes y tomaba un cuchillo. Y fue así como la mujer que alguna vez fue conocida como la encarnación del talento se quedó paralizada un momento después, con los ojos muy abiertos e incrédulos, mientras sus manos entumecidas continuaban mecánicamente cortando el aire donde una zanahoria ya había sido completamente picada. Este chico. El muchacho que yacía miserablemente boca abajo sobre la mesa detrás de ella. El joven e inocente chico al que había ayudado a criar. El querido hijo de su hermana. El hombre que se convertiría en el último héroe de Horario. Su adorable y amado Bao. Hablando como si no valiera más que cualquier otro relato de sus fracasos en la ciudad, atribuyéndolo a un mero rechazo más. Le acababa de relatar su historia de cómo había pasado varias horas primero rastreando y luego presentándose ante la familia Istar. La familia Istar. Incluso en plena luz del día, cuando el distrito no sería más que un conjunto de tiendas cerradas y edificios vacíos, era difícil imaginarse a su Bao en el barrio rojo. Y era imposible imaginarlo suplicando el patronato de esa bruja de bronce y su ridícula familia. Ni siquiera parecía darse cuenta de a dónde había ido a solicitar. Había estado preguntando por las familias más poderosas de la ciudad, y las personas que lo habían orientado obviamente lo habían tomado como una gran broma, enviando a un chico joven a un burdel a pedirle el mecenazgo a la reina de las rameras. No, peor aún, enviando a un conejillo joven directamente a la guarida del león. El impulso de encontrar a cada uno de esos hombres que lo habían señalado en esa dirección y tener con ellos una conversación muy tranquila, muy directa y muy dolorosa hervía y burbujeaba dentro de ella, pero no había nada que hacer al respecto. Por más catártico que fuera imaginarse tal encuentro a partir de las vagas descripciones que Val había dado sobre los transeúntes y aventureros que le había preguntado, no tenía nada en qué basarse. No solía necesitar mucho para encenderse, pero en ese momento estaba absolutamente furiosa. Si había alguna familia a la que se opondría con tanta fuerza como a los dos dúos actualmente dominantes, era la familia Istar. Un hombre debía tener apetitos respetables, por supuesto. Lo entendía y lo aceptaba, no lo estaba criando para que fuera un héroe célibe. Pero había una gran diferencia entre apreciar a las mujeres y que su camino hacia la cima comenzara en las alcantarillas de un burdel, sin duda con amazonas y sus parásitos colgados de él. Podía acostarse con todas las prostitutas que quisiera, si así lo deseaba, a ella no le importaba en lo más mínimo. Pero las mujeres al lado de Bao deberían ser de aquellas que engendrasen el respeto y la admiración de la gente, no alguien que cualquier aventurero pudiera comprar por unos cuantos valis de sobra.
Por segunda vez, a pesar de haber esperado ansiosamente el éxito de Bao, Alfia se encontró aliviada por su fracaso. Ciertamente no le daría las gracias a Zeus por esto, no le sorprendería que fuera al menos parcialmente culpa suya, así que elevó en cambio una oración silenciosa a Hera. Quizás, pensó, era hora de reconsiderar su plan original. No ayudaría a Bao, no directamente, por supuesto. Pero al menos podía señalarle la dirección correcta. Y lo más lejos posible del barrio rojo. Él tenía un fuerte sentido de la justicia, y eso era un buen rasgo en un héroe. Había al menos una familia que se le venía a la mente de inmediato como una opción mucho más adecuada. ¿Sucede algo? Era una voz suave y fría la que arrancó a Bao de su ensimismamiento mientras deambulaba por uno de los callejones traseros de Horario. Oh, yo, en realidad es. Al darse vuelta con su sonrisa animada bien puesta, el mundo de Bao se detuvo de golpe. Una elfa. Una elfa, una doncella elfa. Igual que en los cuentos. Igual que había soñado. Su corazón dio un vuelco y un rubor furioso le subió por la cara por un instante mientras buscaba las palabras con dificultad. No estaba preparado para esto. Había planeado pedir una elfa como asesora cuando tuviera la oportunidad de registrarse en el gremio, pero esto era completamente inesperado. De pie, boquiabierto en uno de los callejones destartalados que atravesaban los bordes orientales de Horario, se encontraba cara a cara con una hermosa mujer elfa y su cerebro se trabó de inmediato al verse cambiando de marchas de manera repentina. No era la primera vez que veía una elfa, claro está, había mirado con todo el asombro de un paleto de campo ingenuo durante prácticamente toda su jornada en la ciudad. Mujeres élficas nobles y gráciles, mujeres bestia de aspecto pícaro, amazonas altas y orgullosas, diosas de una belleza tan perfecta que le faltaban las palabras para describirlas, e incluso las mujeres humanas tenían un aspecto diferente al de las que había conocido, destacando de algún modo más glamorosas de lo que había imaginado, enfundadas en la poderosa armadura de una aventurera, tal como su abuelo le había prometido. Horario era como un mundo completamente diferente al que él había conocido. Pero pese a haberlas visto desde lejos, en todo el tiempo que llevaba en la ciudad y en todos los rechazos que había sufrido, jamás había hablado con una elfa, jamás había estado tan cerca de una. Famosamente distantes y reservadas, nunca había parecido ser una elfa quien respondía a su solicitud, ni quien lo conducía hacia la puerta poco después. Mientras su cerebro tardaba un momento en reiniciarse, Bao observó la figura frente a él. Una mujer elfa, una auténtica doncella élfica. Cabello dorado teñido apenas de verde bosque, ojos azules penetrantes como el hielo, esas legendarias orejas puntiagudas, un cuerpo maravillosamente esbelto y grácil con pechos pequeños que apenas abultaban su delantal, y una piel pálida y perfecta de aspecto sedoso, era la imagen misma de las elfas que había leído, las mujeres de las que había soñado. Incluso la vista inesperada de una elfa vestida con uniforme de sirvienta de color verde, modesto como era, solo sirvió para dejarlo completamente encantado. ¿Le pasa algo?, repraseó la pregunta. Su voz era suave, muy femenina y, a pesar de la aparente amabilidad de las palabras, sin un solo rastro de calidez. Estremeciéndose en respuesta, como si le hubieran arrojado un vaso de agua fría encima, Bao finalmente se irguió para enfrentarla directamente. Es que estaba, señaló el callejón desvencijado y los edificios abandonados, sintiéndose fuera de lugar y más que un poco ridículo. Bueno, estaba buscando la familia Astrea. Ese había sido el consejo de Alfia, y esa era la ubicación en la que había terminado después de lo que había parecido un día entero de que todo el mundo le diera largas con las indicaciones. La familia Astrea, le habían dicho, era un grupo orgulloso y respetable, de buen corazón pero severos. Alfia los había descrito como algo así como los árbitros de la justicia en Horario. Un grupo confiable y sólido en el que sin duda encajaría bien. Bao había estado prácticamente desbordando de entusiasmo cuando salió corriendo por la puerta esa mañana a ir a buscarlos. Y sin embargo, desde el segundo en que las palabras salieron de su boca, Bao sintió que un escalofrío repentino lo atravesaba.
Era un día soleado y luminoso en horario, más que suficientemente cálido para caminar sin abrigo, pero en ese instante fue como si todo el calor hubiera huido de su cuerpo. Como si el aire a su alrededor hubiera adoptado una mordedura invernal. La elfa no reaccionó a sus palabras en absoluto, no entrecerró los ojos, sus dedos no se contrajeron ni se cerraron, ni el más leve rastro de emoción cruzó por su rostro. Aún así, Val encontró de repente que le resultaba muy difícil sostenerle la mirada y dolorosamente difícil evitarla. ¿Por qué buscaría a esa familia? Sin notar cómo ella evitaba mencionar el nombre de la familia, Bao se lanzó de inmediato a una explicación torpe e incómoda. Tropezando con las palabras y sin querer derramando su corazón entero, le contó todo sobre el motivo de su presencia allí. Le dijo que acababa de llegar a la ciudad, que siempre había soñado con ser aventurero, se abstuvo de mencionar su sueño de ser un héroe, le contó los problemas que había tenido para encontrar una familia, lo perdido y abrumado que había estado hasta ahora en la ciudad, y que su tutora le había sugerido que se presentara ante la familia Astrea, que la diosa Astrea sin duda podría ver la fortaleza y la justicia dentro de él. Bel no tenía muy claro qué estaba diciendo ni por qué le decía tanto a una desconocida que lo había detenido en la calle, pero afortunadamente, cuanto más hablaba, más parecía calentarse el día. El frío invernal se fue disipando con cada segundo que pasaba, y para cuando ya estaba explicando sus intenciones de unirse a la familia y su esperanza de que la señora Astrea lo recibiera en persona, el callejón trasero estaba inundado del mismo calor veraniego de siempre. Cuando su explicación atropellada por fin se fue apagando, ella lo reconoció únicamente con un suave suspiro. Aún así, algo de la tensión parecía haberse disuelto en ella, y sus ojos azules helados parecían mucho más cálidos que antes. Examinándolo, como si sopesara el peso de sus palabras y las encontrara creíbles, sus labios se curvaron lentamente en una sonrisa apagada, y el corazón de Bao volvió a palpitar con fuerza en su pecho. Entiendo, respondió un momento después, sus palabras tan plácidas como siempre pero de algún modo varios tonos más cálidas, incluso comprensivas. En ese caso, sus intenciones son ciertamente loables. Sin embargo, parece que su tutora lleva demasiado tiempo fuera de la ciudad y que la gente a quien usted preguntó por indicaciones se estaba divirtiendo a su costa. ¿Sé cómo? Esa familia ya no existe. Fue destruida hace 5 años. Por segunda vez en menos de 20 minutos, el mundo de Bao se detuvo en seco. Esta vez el golpe era infinitamente menos placentero. ¿Qué? ¿Cómo? Yo no, ¿cómo? ¿Ha escuchado hablar sobre los enfrentamientos con los malhechores? Él negó con la cabeza, aturdido. Los detalles no importan. Pero durante años, desde que la familia Loki y la familia Freya tomaron el poder, hubo una guerra entre las muchas familias que intentaban restaurar el orden en horario y aquellas que intentaban aprovecharse del caos, los seguidores malhechores de los dioses del mal. Los que usted busca quedaron atrapados en esos combates y esa familia ya no existe. ¿Todos están muertos? Fue como un chorro de agua helada sobre su alma. Apenas había podido dormir la noche anterior después de que Alfia le hablara. Jamás había esperado que ella se acercara sin que se lo pidieran, que lo ayudara con el sueño que sabía que ella desaprobaba. Que lo hiciera había significado el mundo para él y había atesorado su consejo con toda su alma. Toda la noche había estado despierto con imágenes de la familia Astrea, los había imaginado como guerreros nobles y bondadosos, personas que valoraban la fortaleza y la bondad y que querían mejorar horario. Su corazón había volado como nunca desde el día en que llegó por primera vez a la ciudad. Y ahora le decían que todas aquellas personas que había imaginado, todas las figuras que había inventado y visualizado estaban muertas. Que habían sido asesinadas años atrás por un grupo de dioses del mal. Nunca había conocido a ninguna de ellas, pero aún así su corazón dolía al pensarlo. Entonces, la señora Astrea. Los ojos de la elfa se desplazaron ante eso, y ella apartó la vista de él, su mirada quedó fija en uno de los numerosos edificios abandonados de la calle. Desolado y claramente deteriorado, era aún así el único que seguía en pie, entero e intacto.
No hubo registro de que regresara al cielo, respondió finalmente. El regreso de una diosa es algo que no podría pasar desapercibido, lo más probable es que abandonara la ciudad. Ah. Bao se animó, lleno de súbita inspiración. ¿Entonces podría Bus? No diga tonterías, su entusiasmo fue cortado de raíz en ese mismo instante. ¿Iba a decir que la buscaría? ¿Cómo? No tiene ni idea de a dónde fue ni de qué aspecto tiene. Si fuera tan fácil de encontrar, los remanentes de los malhechores ya la habrían localizado. ¿Acaba de llegar a horario, tan ansioso está ya de irse? Es que... Las palabras de Bao se fueron apagando. A veces era impulsivo, y sabía que había heredado la terquedad de Alfia también, pero esto no era determinación ni firmeza, era simple infantilismo. Después de haber estado tan abatido y sintiéndose tan fuera de lugar, tan solitario, dentro de la enorme ciudad, finalmente se le habían vuelto a levantar los ánimos, y ahora le dolía sentirlos derrumbarse de nuevo a su alrededor. Y era aún más doloroso cuando era resultado de haber seguido la sugerencia de Alfia. No conocía muchos detalles, pero sabía que Alfia había vivido en horario, que conocía bien la ciudad y las familias. La idea de que incluso con su ayuda inesperada seguía sin encontrar una familia que lo mirara siquiera era aleccionadora. La familia Astrea ya no existe, declaró la elfa con tono definitivo, como si quisiera matar cualquier esperanza residual que él pudiera albergar. Y su nombre está deshonrado, además. Ese comentario extraño lo devolvió de sus pensamientos. ¿Deshonrado? ¿A qué se refiere? Un miembro de la familia escapó a la emboscada de los malhechores. Sus compañeros fueron todos asesinados y ella quedó sola y en desgracia, la única sobreviviente. Y en respuesta, se perdió en la venganza, ahogándose en el rencor. Abandonó sus ideales, abandonó a su familia y salió a cazar a los malhechores, matando a todos los que pudo encontrar responsables del asesinato de sus compañeros. Bao se animó, sin poder entender el desdén que resonaba claro en la voz de la noble elfa. ¿Entonces, los vengó? ¿Les hizo justicia? No era un final particularmente feliz, pero ciertamente sonaba como algo salido de los cuentos de héroes que tanto había amado. No, su voz era acero, fría e inflexible. No fue más que violencia. Usó veneno, bombas, incluso incendios, y mató sin discriminar, no solo a quienes habían estado involucrados, sino a cualquiera conectado con ellos, a cualquiera que pudiera haberlos provisto, a cualquiera a quien pudiera culpar. Renunció a la justicia de su diosa y no se convirtió en nada más que en una asesina. El gremio la declaró criminal y los ciudadanos temían su nombre. Hasta hoy, su historia deshonrosa no hace más que acechar las calles que alguna vez ella luchó por proteger. Se tragó el peso de esas palabras, intimidado por su severidad. No tenía forma de responder a eso, y una vez más se vio forzado a una incómoda toma de conciencia sobre su ingenuidad. Su única conexión con el combate, la justicia y el heroísmo provenía de los cuentos que había idolatrado. Era muy fácil para él inflar el pecho sobre los malhechores recibiendo su merecido en represalia, pero él no había estado allí, y esta elfa claramente debió haber vivido esa época. Sin ninguna experiencia real, solo podía imaginar lo aterrador que debió haber sido para un civil normal escuchar sobre una poderosa aventurera fuera de control que derribaba a cualquiera que se interpusiera en su camino, que escuchara sobre bombas y veneno acabando con cualquiera conectado a su objetivo. Yo, lo siento. Parpadeando con lentitud, como si de repente lo viera de nuevo, la elfa se recompuso de golpe. Un leve matiz de rojez se extendió por las puntas de sus orejas al darse cuenta de que había estado dando una cátedra a un joven al que acababa de conocer, después de haberlo abordado directamente en primer lugar. No, yo he dicho demasiado. Fue una historia desagradable, lo siento, siempre me cedo. Perdiendo momentáneamente el hilo de su pensamiento ante la maravilla de ver emociones tan desinhibidas reflejarse en su rostro antes de que su expresión volviera a su habitual semblante plácido, Bao no pudo ofrecer gran cosa en respuesta. Todavía le quedaba un largo camino para lidiar con las elfas, pensó. Ella se dio media vuelta.
No hace falta decir que no encontrará lo que busca aquí. Todo lo que queda son cenizas, recuerdos y fantasmas. Y luego, unos pasos después de haber comenzado a alejarse de él, se volvió, y el callejón trasero se calentó unos grados mientras Bao se bañaba en el crepúsculo de la leve sonrisa de una elfa. Aunque lo hayan traído aquí engañado, sus intenciones eran encomiables. Un aventurero debería comprometerse con el Dios que le convenga, así que le deseo suerte para encontrar una familia que lo acoja. Y con eso, se fue. Jeje. La calidez de esa sonrisa y el fulgor de su belleza élfica permanecieron con Val incluso en su ausencia mientras recorría lentamente el camino de regreso que había tomado para llegar hasta allí. Se mantuvo encendida dentro de él mientras pasaba la media hora siguiente encontrando el camino de vuelta desde la aventura infructuosa a la que lo habían enviado. Sus brasas lo consolaban mientras caminaba de nuevo por la avenida principal de Horario, en busca de dioses y diosas, llamando a las puertas de cualquier familia aventurera que pudiera encontrar. Y lentamente, a medida que avanzaba la tarde y la luz comenzaba a menguar, a medida que los rechazos más y más duros de Bao, las negativas suaves y los despidos corteses se apilaban sobre el alma del chico, la calidez que lo había mantenido en pie se fue apagando despacio. Sus pasos se volvieron más lentos y su energía se redujo a nada. Después de haberlo esperado lo que parecía toda su vida, por fin había llegado a Horario. La torre de Babel se alzaba alta sobre él y sabía que el Dungeon acechaba a apenas unos kilómetros de donde se encontraba ahora. La aventura, el heroísmo, los encuentros con mujeres, todo parecía tan cercano. Y sin embargo, día tras día, sentía como si un abismo imposible lo separara de los sueños que había anhelado. Había viajado todo ese camino y día a día se veía forzado a comprender cuán grande era realmente la ciudad. Quizás nadie en Horario lo quería. Quizás nadie lo necesitaba. Quizás realmente no había ninguna familia que encontrar, ningún lugar al que pertenecer. Un suspiro tenso escapó de sus labios mientras la cabeza de Bao daba vueltas, aturdida ante la sensación de que las esperanzas que había guardado durante tanto tiempo se extinguían por fin. El dolor y la soledad por perder a su abuelo todavía lo desgarraban incluso semanas después. Venir aquí, esforzarse por cumplir los sueños que su abuelo le había encomendado era una forma de lidiar con eso. Encontrar un lugar al que pertenecer, un nuevo hogar, un lugar donde lo quisieran era una manera de intentar calentar la parte de su alma que se había enfriado por la pérdida desde entonces. Pero quizás realmente no había nada. Quizás realmente era solo un palurdo de campo inútil con sueños muy por encima de la realidad. Incluso la sugerencia de Alfia no había servido de nada. La mujer que siempre había parecido saberlo todo no había sabido de ninguna familia que lo aceptara. La elfa había sido amable con él, pero su historia había cortado todas las esperanzas a las que se había aferrado desde la noche anterior. Y ahora, mientras la sonrisa de ella se desvanecía de su mente, Bao solo quedaba con el vacío. No sabía a dónde iba. No tenía ningún destino particular en mente. Solo avanzaba, un pie delante del otro, alejándose de la avenida principal, lejos de las sonrisas y la risa y la ciudad llena de aventureros y familias que todos tenían un lugar al que pertenecer, llena de personas que no lo necesitaban ni lo querían. Seguía caminando. Solo. Nadie le prestaba atención. Tú. Los callejones traseros son bastante peligrosos, así que te recomendaría que te mantuvieras lejos. Por eso, cuando alguien le gritó, no entendió qué estaba pasando. Al darse vuelta, con la cabeza llena de dudas sombrías y recuerdos oscuros, Bao no le dio absolutamente ninguna importancia a ese encuentro. Y sin embargo, más tarde, mucho después, y por el resto de su vida, supo con certeza que nunca olvidaría este momento. No sé quién eres, pero, gracias, parpadeó, sorprendido de ver a una joven mujer que era incluso más baja que él mirándolo con una preocupación desnuda. ¿Sola en un lugar como este, estás perdida, por casualidad?
Ladeando la cadera, ella enarcó una ceja. Ah, creo que el que parece perdido aquí eres tú. Con los pensamientos poniéndose por fin a la par de sus sentidos, Bao finalmente cayó en la cuenta de con quién estaba hablando. Incluso para alguien tan inculto como él, no era difícil identificar a una diosa. La belleza absolutamente impecable, el sentido de perfección, atemporalidad y divinidad destacaba inconfundiblemente a pesar de sus cáscaras semi-mortales. En este caso, la figura menuda de la mujer, su extraño vestido y sus pechos llamativamente enormes hacían más que suficiente para que Bao comprendiera que estaba hablando con una deidad. Tragó saliva. Primero una elfa, ahora una diosa. La fría soledad que había estado royéndole el alma comenzó a descongelarse con su presencia. De algún modo, la simple preocupación en su mirada parecía suficiente para ir disipando la oscuridad que lo había nublado. Entonces, el caso es que estoy reclutando para mi familia. Da la casualidad de que busco aventureros para que se unan, así que, ya sabes, Estaba ruborizada, dudando y torpe, sin la menor idea de qué debería decir realmente ni cuál era el procedimiento correcto. Pero Bao no se dio cuenta de nada de eso. Todo lo que vio fue la mano que se extendía hacia él. Su apariencia. Su voz. El temblor nervioso que compartieron ambos cuando sus manos se enlazaron. El hormigueo cálido que lo recorrió cuando se presentó y ella pronunció su nombre en voz alta. La alegría de ese momento fue suficiente para hacerle querer llorar. Y allí de pie, mano con mano, sonrisa encontrando sonrisa, con la joven diosa del hogar, Bao supo con certeza que recordaría cada último detalle de ese momento por el resto de su vida. Bel, pensó Alfia, era exactamente el tipo de hombre que llevaría a una chica a conocer a su madre. Por supuesto, no tenía ninguna de las dos cosas. En cambio, trajo a una diosa a conocer a su tutora. Le costaba decidir cómo debía sentirse ante ese desarrollo. Inicialmente, la aparente diosa Estia causó una impresión absolutamente horrible. Para empezar, era ruidosa. Su saludo después de que Bao la arrastrara adentro había sido casi tan estridente como el de él, solo que Alfia no tenía más de una década de resistencia acumulada hacia los gritos de la joven diosa. Eso solo habría sido más que suficiente para que su mano volara a echarla a la calle, pero en cambio, por el bien de Bao, apretó los dientes y se contuvo. Lamentablemente, su impresión no mejoró en absoluto ante el débil y claramente improvisado plan de Estia para convertirse en una familia aventurera. Quedó muy rápidamente en evidencia que esta supuesta diosa del hogar no tenía ningún hogar del que hablar, ni tampoco otros seguidores, ni equipamiento, ni recursos de ningún tipo. En toda esta ciudad, una metrópolis absolutamente a rebosar de divinidades, ¿esto era lo que Bao había encontrado? Una novata que se había metido en algo por encima de sus posibilidades, que apenas llevaba unos meses en la Tierra, cuya familia era completamente teórica, que trabajaba a tiempo parcial en un puesto de Hyaga Maru-kun, y cuya base de operaciones era una iglesia abandonada que le habían, con una explicación algo turbia, regalado como despedida de un amigo. Lógicamente, no tenía ningún sentido. No había misterio en por qué Estia no había logrado convencer a nadie de unirse a su familia durante todo el tiempo que llevaba en horario, simplemente era igual que Bao. En lugar de acumular poder, contactos y recursos fuera de la ciudad, había saltado directamente al epicentro de los aventureros sin ningún plan e intentado que funcionara. Cualquier aventurero que valiera lo que pesaba sabía que era difícil ganarse la vida en expediciones al Dungeon sin preparar al menos algún nivel de financiamiento y personal de antemano. Ir al Dungeon era arriesgar la vida, era natural que cualquiera que lo hiciera prefiriera una familia que pudiera ofrecerle algún nivel de apoyo o comodidad. Horario estaba lleno de dioses y diosas inútiles e irresponsables. Y por todas las apariencias, esta Estia era simplemente uno más. Y sin embargo, Alfia no podía descartarla. Porque, a pesar de todo eso, Bao estaba de pie frente a la pequeña diosa, defendiéndola. Y porque Bao no había soltado su mano en ningún momento. Su argumento era tan sencillo como podía ser,
que el Falna de todos los dioses era exactamente el mismo. Eso era, más o menos, cierto. Y que, en toda esta ciudad, repleta de todas esas famosas y adoradas divinidades, Hestia era la única que se había acercado a él. Alfia suspiró. En última instancia, frente a toda su lógica, esa era la consideración más importante. La diosa del hogar, efectivamente, la patrona de los niños perdidos y agotados. Había sido ella quien había visto el valor de Bel, quien había juzgado el color de su alma y quien le había ofrecido un lugar a su lado. Por mucho que le faltara poder o influencia a la diminuta diosa, esto era algo que Bel había obtenido por sí mismo, completamente con sus propios esfuerzos, y Alfia era muy reacia a echarlo por la borda. Y además, en secreto para él, en un nivel más cínico, no podía evitar preguntarse si lo que le faltaba a esta idea en pragmatismo lo compensaba en romanticismo. Una familia construida literalmente de la nada, creada de las cenizas quemadas de una iglesia desolada. La unión de un chico pasado por alto y una diosa no deseada. Incluso Alfia podía ver claramente que eso era sin duda un comienzo digno para el héroe en que Bao se convertiría. Nadie podría decir jamás que había sido elevado a través de sus pruebas o victorias con la ayuda de una familia fuerte. Se levantaría puramente con su propio esfuerzo en lugar de ser mimado por el programa de iniciación de Loki o de Ganesa o cualquier método que Freya usara para criar a sus novatos. Era un camino mucho más peligroso, por supuesto. Según la sabiduría convencional era casi suicida. Pero entonces, también lo era ir al Dungeon. Bel había aceptado ese peligro, y Alfia nunca había sido de las que rehuían las lecciones duras para sus estudiantes. Al final, dio su aprobación con bastante rapidez y tanto el chico como la diosa se pusieron a vitorear el uno al otro con mucho más ruido del necesario y en ningún lugar lo suficientemente lejos de ella. La diosa se llevó a Bao, aparentemente para llevarlo a lo que había llamado su lugar favorito en la ciudad a consagrar permanentemente su unión, y Alfia se descubrió sonriendo con genuino calor mientras se marchaban. Hestia, con todos sus innumerables defectos, causaba una segunda impresión maravillosa. Cuando había presionado a la pequeña diosa sobre sus planes y ambiciones para la familia, aunque había recibido principalmente divagaciones y vagas seguridades en lugar de detalles concretos, lo que sí había quedado claro era su evidente frustración y antipatía hacia Loki. Este había parloteado abierta y airosamente sobre cómo había chocado con la diosa del caos, lo descontenta que estaba de volver a encontrársela abajo en horario, y sobre su sueño de derribar a esa enana del pedestal para el que era tan absolutamente inadecuada. Alfia habría aplaudido de no ser porque tal cosa iba en contra de sus principios más profundos. ¡Qué discurso tan maravilloso! ¡Qué ambición tan maravillosa! En verdad solo demostraba que incluso alguien tan desastrada como ella podía tener aún algún valor real. También ayudaba el hecho de que Hestia estaba claramente muy encariñada con su joven protegido. En una ciudad repleta a rebosar de idiotas ciegos que de algún modo habían pasado por alto al adorable Bao de Alfia, parecía que la diosa del hogar era la única que había sido capaz de notar el diamante que tenía directamente a sus pies. Las dos, pensó Alfia, sin duda estaban en una longitud de onda muy similar. Y eso, con seguridad, no podía ser malo. Y así, a pesar de todo, la vida de Alfia se volvió aún más ruidosa.